Saludos comunidad. Hoy les traigo un nuevo video con relatos verdaderamente aterradores que no los dejarán dormir. Si les gusta de los relatos, dejen su like, suscríbanse al canal, porque estos relatos lo merecen, y comenten desde qué lugar del mundo nos están viendo. Mi nombre es Anselmo. No soy escritor ni nada parecido. Soy ingeniero topógrafo. Pasó mi vida midiendo terrenos, marcando límites, cosas así. Llevo casi 20 años en esto y he trabajado en todo tipo de lugares. Desde desarrollos urbanos hasta minas a cielo abierto en medio de la nada. Lo que voy a contar pasó hace unos 7 años. Lo escribo ahora porque un amigo me insistió. Dice que a la gente de su canal le interesan estas cosas. No sé si es interesante, solo sé que ocurrió. No busco que me crean, solo voy a relatar los hechos como los recuerdo. La empresa para la que trabajaba en ese entonces, una constructora de Torreón, adquirió un terreno muy grande en el estado de Durango, en las afueras del municipio de Nombre de Dios. Era una extensión enorme, varios cientos de hectáreas. El plan era lotificar una parte para un proyecto agrícola y otra para una posible reserva ecológica. Mi trabajo, junto con mi compañero Mauro, era hacer el levantamiento topográfico completo. Un trabajo que nos tomaría, calculábamos, al menos una semana. El problema era la logística. El rancho, porque en el centro de la propiedad había un viejo casco de rancho. Estaba a más de 1 hora por camino de terracería desde el pueblo más cercano. Ir y venir todos los días era una pérdida de tiempo y combustible. El director del proyecto, un tipo práctico, nos dio la solución. Quédense en la casa principal del rancho. Está abandonada, pero es sólida. Lleven un generador CAT, comida y agua, se ahorran el viaje y termina más rápido. A nosotros nos pareció una buena idea, estábamos acostumbrados al trabajo de campo rudo. Llegamos un lunes por la mañana en la camioneta de la empresa. El paisaje era el típico de esa zona de Durango, seco, montañoso, con muchos matorrales, huizaches y mezquites. El camino de tierra estaba en mal estado, pero la camioneta aguantó bien. Finalmente, tras una loma, vimos el rancho. Era una construcción antigua de adobe, de una sola planta, con un techo de teja que se veía en bastante buen estado. Tenía un patio central grande y polvoriento, y varias construcciones más pequeñas alrededor que debieron ser graneros o corrales, ahora medio de ruidos. La casa principal, sin embargo, parecía intacta. Era grande. En forma de L pasamos la primera hora bajando el equipo, la estación total, los prismas, los trípodes, el generador de gasolina, los bidones de agua, las cajas con comida enlatada, nuestros catres y bolsas de dormir. El aire era pesado y caliente y el sol pegaba con fuerza. El único sonido era el del viento seco moviendo las ramas de un pirul solitario en el patio y el zumbido de algunos insectos. La puerta principal de la casa era de madera maciza y estaba sin llave. Chirrió terriblemente al abrirla. Por dentro, el lugar estaba cubierto por una capa gruesa de polvo fino y blanco. Los muebles eran viejos, de madera oscura y pesada. Había una sala grande con un par de sofás desvencijados, una mesa de centro y una chimenea. Un pasillo largo conectaba con lo que parecían ser 3 dormitorios y un baño. Al otro lado de la sala estaba la cocina, muy amplia, con una mesa grande de madera y una alacena.
Todo estaba vacío de objetos personales, como si los dueños se hubieran llevado todo lo de valor y hubieran dejado solo los muebles grandes. El olor era a encierro, a polvo y a madera vieja. Elegimos 2 habitaciones contiguas que daban al patio. Las ventanas tenían postigos de madera por dentro que abrimos para que corriera el aire. El resto de la tarde lo pasamos limpiando superficialmente nuestros cuartos y la cocina, instalando los catres y organizando las provisiones. Mauro se encargó de poner en marcha el generador. Lo colocamos en una esquina lejana del patio para que el ruido no molestara tanto. Conectamos una extensión. Tensión con un par de focos para tener luz en la sala y la cocina. Mientras trabajábamos no notamos nada fuera de lo común, era un rancho viejo y abandonado, nada más. Cuando el sol empezó a bajar el calor disminuyó un poco, preparé algo de cenar. Unos frijoles con chorizo y tortillas que calentamos en un pequeño comal sobre una parrilla de gas que habíamos llevado. Comimos en la mesa grande de la cocina, con la luz amarillenta del foco colgando sobre nosotros. El zumbido constante del generador era el fondo sonoro de nuestra conversación. Hablamos del trabajo que nos esperaba, de los puntos de control que tendríamos que establecer al día siguiente. Terminamos de cenar sobre las 8 de la noche. El cielo estaba completamente oscuro y lleno de estrellas como solo se ve lejos de la ciudad. Apagamos el generador para ahorrar gasolina y en ese momento se hizo el silencio, pero no era un silencio normal. Yo he acampado muchas veces en el campo, estoy acostumbrado a los sonidos nocturnos, los grillos, el croar de alguna rana, si hay agua cerca, el ulular de un búho, el simple sonido del viento en los árboles. Allí no había nada, era un silencio absoluto, total, un vacío. Le pregunté a Mauro: ¿no oyes nada? Se quedó quieto un momento escuchando, no dijo que es raro ni un grillo. Nos quedamos callados un par de minutos, prestando atención. La sensación era extraña. Era como estar en una habitación insonorizada. El aire se sentía denso, inmóvil. No corría ni la más mínima brisa. Podía oír mi propia respiración y el latido de mi corazón en mis oídos era incómodo. Lo atribuimos a la altitud o a alguna particularidad del lugar. Nos fuimos a nuestros cuartos. Yo me acosté en mi catre y traté de leer un poco con una linterna, pero no podía concentrarme. La ausencia de sonido era abrumadora, era como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Después de un rato apagué la linterna, la oscuridad era total, no entraba ni un resquicio de luz por la ventana. Estaba a punto de quedarme dormido cuando tosí. Una tos seca por el polvo. Fue un sonido fuerte en medio de aquella quietud. Y entonces lo oí. Justo después de mi tos, desde algún lugar dentro de la misma casa, sonó otra tos. No fue un eco. Un eco rebota, disminuye. Esto fue una repetición. Sonó como mi tos, pero diferente. Tenía una cualidad húmeda, gutural, y parecía venir de la pared del fondo de mi habitación. Me incorporé de golpe en el catre. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me quedé absolutamente quieto escuchando. No se oyó nada más, solo el silencio opresivo de antes. Pensé que lo había imaginado, que el cansancio y la extrañeza del lugar me estaban jugando una mala pasada. Me volví a acostar, pero tardé mucho en dormirme. A la mañana siguiente, la luz del sol inundó el patio y los sonidos del día volvieron. Se oían los pájaros, los insectos, el viento. Todo era normal otra vez. Le conté a Mauro lo de la tos mientras desayunábamos café y galletas. Se rió.
Dijo que seguramente había sido un eco extraño por la forma de la casa o que yo estaba medio dormido. No insistí. Quizá tenía razón. Pasamos todo el día trabajando bajo el sol. Empezamos a trazar el periodo del terreno. Era un trabajo duro y monótono montar la estación, mandar a Mauro con el prisma a 100 o 200 metros, tomar la lectura, anotar, mover la estación, repetir así durante horas. El calor era sofocante. Al mediodía paramos a comer unas latas de atún y beber mucha agua a la sombra de la camioneta. Por la tarde seguimos hasta que la luz empezó a decaer. Volvimos a la casa agotados y cubiertos de polvo. Esa noche la rutina se repitió. Encendimos el generador, preparamos la cena, comimos. Mientras hablábamos, con el ruido del motor de fondo, todo parecía normal. Pero ambos sabíamos lo que vendría. Cuando terminamos, Mauro me miró y dijo: hay que apagarlo. Asentí. Salió al patio y el motor se detuvo. De nuevo, el silencio. Instantáneo y absoluto. Era como si alguien hubiera pulsado un interruptor y hubiera apagado el universo. Esta vez la sensación fue aún más pesada. Nos quedamos en la cocina sin hablar, solo escuchando la nada. Después de unos minutos, Mauro, para romper la tensión, golpeó la mesa de madera con los nudillos. Un golpe seco. Toc. Un segundo después, desde el pasillo que llevaba a las habitaciones, sonó otro golpe. Toc. Fue una imitación perfecta en ritmo e intensidad. Pero el sonido era distinto. El golpe de Mauro en la mesa había sonado a madera maciza. El que respondió sonó hueco, como si alguien hubiera golpeado una puerta delgada. Nos miramos. La expresión de Mauro había cambiado. Ya no había escepticismo en sus ojos. ¿Oíste eso?, me preguntó en voz baja. Asentí, sin poder hablar. Se levantó despacio y caminó hacia el pasillo. Yo lo seguí. Encendimos nuestras linternas. El haz de luz barría las paredes de adobe desnudas. Revisamos las 3 habitaciones y el baño. Estaban vacíos, tal como los habíamos dejado. Las ventanas seguían cerradas con los postigos. No había forma de que alguien hubiera entrado. Volvimos a la cocina. Tiene que haber una explicación, dijo Mauro, aunque su voz sonaba forzada. Corrientes de aire, la madera que se asienta. Yo no dije nada. No creía que fuera eso. Decidimos hacer una prueba. Me puse en una esquina de la amplia sala y Mauro en la otra. Voy a aplaudir una vez, dije. Mi voz sonó extrañamente plana, sin ninguna reverberación. Tomé aire y di una palmada fuerte. El sonido fue seco y corto. Inmediatamente desde el techo justo encima de nosotros sonó otra palmada. Pero no fue un aplauso. Sonó como el chasquido de algo grande y pesado al romperse. Como una viga de madera partiéndose en dos. Fue tan nítido y fuerte que ambos nos agachamos instintivamente. El miedo empezó a instalarse de verdad. No era un miedo de película, con gritos y carreras. Era una cosa fría y silenciosa que se te metía en el estómago. Nos sentamos en los sofás viejos, sin saber qué hacer o decir. Cualquier sonido que hacíamos era respondido. Decidimos no hacer más ruido. Nos comunicábamos por señas con gestos mínimos. El resto de la noche la pasamos así en silencio, sentados en la sala con las linternas encendidas.
apuntando al suelo. Cada crujido de nuestros cuerpos en el sofá cada vez que tragábamos saliva nos hacía tensarnos esperando la respuesta, pero no hubo más, quizá porque nuestros sonidos eran demasiado pequeños. No dormimos nada. En cuanto el primer rayo de sol entró por una rendija de la ventana y oímos el primer canto de un pájaro en el exterior, sentimos un alivio inmenso. El silencio se había roto. La normalidad había vuelto. «Nos vamos», dijo Mauro. «No me importa el trabajo. Dile a la oficina lo que quieras. Di que el generador se rompió, que nos enfermamos, lo que sea. Yo no paso otra noche aquí». Estuve de acuerdo. No hacía falta discutirlo, pero éramos profesionales. No podíamos simplemente abandonar el trabajo. Decidimos quedarnos ese día, avanzar lo más posible y marcharnos por la tarde, antes de que anocheciera. No volveríamos a dormir allí. Conduciríamos de vuelta a la ciudad. Trabajamos con una urgencia febril. Apenas hablamos. Nos comunicábamos con las señales manuales que usamos en el campo: el sol, el sudor, el esfuerzo físico. Todo eso era casi un consuelo, una distracción de lo que sabíamos que impregnaba la casa. Durante nuestro recorrido llegamos a la parte trasera de la propiedad. Allí, a unos 300 metros de la casa, había un pozo viejo sellado con una losa de hormigón. La losa estaba agrietada y cubierta de maleza. No le dimos importancia, era algo común en los ranchos antiguos. Terminamos la jornada sobre las 5 de la tarde, teníamos suficiente luz para recoger todo y marcharnos. Volvimos a la casa, el ambiente ya se sentía pesado, aunque el sol aún no se había puesto. Los sonidos del exterior parecían lejanos, amortiguados. Empezamos a recoger nuestras cosas a toda prisa: los catres, las bolsas de dormir, los restos de comida. Lo íbamos apilando todo en la sala para luego llevarlo a la camioneta. Yo estaba enrollando mi saco de dormir cuando se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Hizo un ruido sordo, un tum, y desde la cocina oímos un sonido similar. Un tum. Pero no era el sonido de algo blando cayendo. Sonaba a un trozo de carne pesada golpeando el suelo de baldosas. Mauro se quedó paralizado. «Vámonos ya», susurró. Agarró 2 cajas de comida y se dirigió a la puerta. Yo tomé los catres plegados. Al pasar por el umbral de la puerta principal, el borde de metal de uno de los catres rozó el marco de madera. Hizo un chillido corto y agudo. Desde adentro de la casa, desde el fondo del pasillo, nos respondió un chillido. Pero no era metálico. Era un sonido agudo, largo y lastimero. Sonaba como la queja de un animal, o peor, como un sollozo ahogado y agudo, lleno de dolor. Eso fue lo que nos rompió. Soltamos todo en el patio y corrimos a la camioneta. Mauro se metió en el asiento del conductor, yo en el del copiloto. Tenía las llaves en el bolsillo. Las saqué, pero me temblaban tanto las manos que se me cayeron al suelo de la cabina. El tintineo de las llaves al golpear el metal fue ridículamente alto. La respuesta vino de todas partes a la vez. Desde el interior de la casa, desde los graneros en ruinas, desde el pirul solitario del patio. Fue un tintineo, sí, pero no de llaves. Sonaba como cientos de pequeños trozos de vidrio o de porcelana rompiéndose al mismo tiempo. Un sonido cristalino y discordante que nos taladró los oídos. Mauro gritaba algo que no entendí mientras buscaba las llaves a tientas en el suelo. Yo me quedé mirando la casa. La fachada de adobe, oscurecida por el atardecer, parecía plana, sin vida. Pero sentía
con una certeza que no puedo explicar, que algo nos estaba observando desde sus ventanas oscuras. Finalmente, Mauro encontró las llaves, las metió en el contacto y giró. El motor de la camioneta rugió, un sonido bendito y poderoso. Sin esperar a que se calentara, metió la marcha y pisó el acelerador a fondo. La camioneta patinó en el polvo y salió disparada del patio. El rugido del motor, en ese lugar, también tuvo su respuesta. Mientras nos alejábamos a toda velocidad por el camino de terracería, oímos como el sonido de nuestro motor era repetido desde el rancho, pero la imitación era monstruosa, no sonaba como un motor sino como un bramido profundo y orgánico, un rugido de algo inmenso y furioso que parecía hacer vibrar el mismo suelo. No miramos atrás, Mauro conducía como un loco esquivando baches y rocas. No dijimos una palabra en todo el camino de vuelta a la carretera principal, ni siquiera cuando llegamos al asfalto y las luces de otros coches nos hicieron sentir que volvíamos a la civilización. El silencio en la cabina de la camioneta era casi tan denso como el del rancho. Llegamos a la ciudad bien entrada la noche. Al día siguiente llamamos a la oficina. Mauro dijo que el generador había fallado y que las condiciones eran imposibles, que necesitábamos un hotel en el pueblo para poder continuar. Nunca mencionamos lo que realmente pasó. ¿Qué íbamos a decir? ¿Que la casa repetía los sonidos? Se habrían reído de nosotros. La empresa aceptó. Terminamos el trabajo la semana siguiente, viajando todos los días desde Nombre de Dios. Cada mañana, al llegar al rancho, sentíamos una opresión terrible. Dejábamos la camioneta lejos de la casa y nos íbamos directamente a los linderos del terreno. Nunca volvimos a entrar en la construcción. A veces, desde la distancia, me parecía ver un movimiento en una de las ventanas oscuras, pero siempre lo atribuía al cansancio o a la sugestión. Terminamos el levantamiento y entregamos los informes. Unas semanas después, tanto Mauro como yo pedimos nuestro finiquito y nos fuimos de la empresa. No hablamos mucho de ello, pero sabíamos que esa experiencia nos había marcado. Nos fuimos a trabajar a compañías diferentes, en ciudades distintas. Aún nos llamamos de vez en cuando, pero nunca mencionamos el rancho de Durango. No hace falta. No sé qué pasó con ese proyecto. No sé si construyeron algo allí o si el terreno sigue abandonado. No quiero saberlo. A veces, por la noche, cuando todo está en silencio en mi casa, siento un eco de esa quietud absoluta. Y me entra un frío que no tiene que ver con la temperatura. No tengo explicaciones. No creo en fantasmas ni en espíritus. Solo sé que en esa casa el sonido se comportaba de una manera que no es natural. Y que cada ruido que hacíamos despertaba algo que lo escuchaba y lo devolvía, distorsionado, como para decirnos que no estábamos solos y que no le gustaba nuestro sonido. Nuestra presencia no fue algo que vimos, fue algo que oímos, y el silencio que dejó atrás es el sonido que más recuerdo.